Bueno, ya estamos aquí en su programa Odontología para Todos. Es un gusto recibirlos aquí. El día de hoy tenemos a una personalidad en el campo de la odontología. Él es un conferencista de talla internacional, es una persona muy querida, él tiene varias especialidades, entre ellas, bueno, pues es ortodoncista egresado de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, ha tomado varios cursos directamente con Roth, lo que es la técnica de arco recto propiamente dicha, como se debe de llevar a cabo, tal cual. Y bueno, pues también él tiene una especialidad en cirugía bucal, ha llevado y ha impartido cursos en varias partes del país, da clases en la UNAM, es invitado para dar clases en la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, pues no quiero extenderme dando su currículum, ya que es muy extenso, y la verdad es de que yo lo que quiero es que ustedes vayan a apreciar el tema que nos trae ahora con nosotros el doctor Alfonso Reyes Dodero. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Para mí siempre es un privilegio convivir y poder estar en contacto con los colegas de todo el país y de esta manera hacer lazos que puedan vincularnos y tenernos más cercanos. Pues es un gusto tenerlo aquí en el programa. Y el tema que nos trae el día de hoy, o que trae el doctor, es el control de la dimensión vertical en pacientes infantiles con cara larga, en tratamientos de ortodoncia, obviamente. Y entonces, pues bueno, vamos a ver la primera fotografía que nos trae el doctor. Esto es en una materia que él da, el doctor, y bueno, pues si ustedes lo pueden leer en español, es cambiando la dirección de crecimiento, ya que obviamente, y bueno, para aquellas personas que no están familiarizadas con lo que es la ortodoncia, la pediatría, pues los niños tienen 3 patrones de crecimiento, y es cuando tienen la cara muy larga, cuando la tienen, digamos, medianamente, o cuando la tienen cuadrada. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fotografía. Como ustedes saben, y aquí estamos viendo al doctor Roth, el doctor Reyes Dodero fue alumno directo de esta personalidad que, bueno, pues la mayoría de los ortodoncistas, a lo mejor ustedes no saben, yo creo que aproximadamente el 99% de los ortodoncistas a nivel mundial llevamos hasta cierto punto enseñanzas de este doctor, ¿cierto? Así es. El maestro Roth se encargó de transformar en cierta parte la ortodoncia, y podrá haber gente que no conozca algunos autores, pero hablando de Roth, pues todo el mundo lo conoce. Claro que sí. Ajá. Entonces, bueno, el punto es que en esta filosofía lo que buscamos es de verdad apegarnos a un diagnóstico del paciente. Adelante, ¿me puedo pasar la que sigue? ¿Nos pasas la siguiente fotografía? Eso. Este es ya entrando al tema del control de la dimensión vertical en pacientes pediátricos. A ver, ¿qué nos puede explicar aquí, doctor? Sí, generalmente los ortodoncistas de repente nos perdemos en algunas partes del diagnóstico. Y es, si la chica tiene una cara larga, como la última de la imagen, generalmente su tratamiento debe ir en esa dirección. Si la chica primera tiene una cara corta, pues el tratamiento tiene que ir en esa dirección. De repente agarramos alguna moda y todos los pacientes son atendidos igual, no son atendidos apegados a un diagnóstico. Entonces nosotros priorizamos el diagnóstico y partimos de esa base. Y es muy interesante. Bueno, yo asocio las caras largas, cuando son demasiado largas, pues no son muy estéticas en realidad. Así es. Y yo recuerdo cuando estaba yo chico, tenía un compañero que era algo cruel, o sea, cuando todavía no se usaba la palabra bullying, pero salía en la televisión una persona que anunciaba un detergente muy famoso, no voy a decir la marca, y siempre decía que ese señor tenía cara de caballo, porque Ajá. tenía la cara muy larga, y entonces cuando nos referimos a personas que tienen este patrón de crecimiento, estamos relacionados también con la forma como la mandíbula se va proyectando, ¿verdad? Así es. Y las afecciones que vienen de la mano, un problema articular, un problema de patologías a nivel de los molares, puntos prematuros de contacto en esa zona. Y entonces, bueno, nosotros decidimos atenderlo de manera diferente. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente fotografía. Ajá. Y partimos de un articulador porque lo que queremos es que sus cóndilos no se muevan de su lugar. Todo el tratamiento se haga con los cóndilos en su lugar,
que si no te aseguran la salud del cartílago y de la posición del disco, por lo menos nos asegura mantenerlos donde están. Okay. Ya no buscamos con repararlos, buscamos con que no se vayan a lesionar. Que no Entonces, se vayan a deformar, sí, distorsionar más de lo que aún ya se encuentran, ¿verdad? Así es. Y este es el articulador. Para las personas que no están relacionadas, consiste en transferir la forma como nosotros mordemos lo más exacto posible, y va muy relacionado con la degeneración o problemas o patologías de lo que es el cóndilo de la mandíbula, que es como la cabecita a través de la cual rota nuestra mandíbula, que es el único hueso de la cabeza que se encuentra móvil, la única que se puede desplazar y que se puede mover, porque todo lo demás está prácticamente unido, fijo, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Y esta es una secuencia, ¿verdad? Sí, no. Esta no es una secuencia, esta es una... Ajá. Aquí lo que tenemos es lo que viene de la mano con una cara larga. O sea, tú tienes un patrón donde la cara, la parte anterior de la cara se hizo más larga, y entonces la parte superior va a descender, va a tener una sonrisa de encía, va a tener una falta de control o de espacio mentocervical, le va a tener una distancia muy cortita, va a tener su sonrisa donde muestra la encía, y entonces el paciente se va deformando conforme va creciendo. Si tú puedes actuar a etapas tempranas, generalmente la cantidad de deformación que va a sufrir el paciente es menor. Yo, como colega suyo, doctor, le llamo a esto redirección del crecimiento. Sí, sí. Y esto, redirección del crecimiento, obviamente es muy importante tomarlo en pacientes, obviamente, que están a tiempo y antes de que dejen de crecer. Sí. Hubo un deterioro en la palabra ortopedia. La gente empezó a hacer ortopedia en 2 o 3 aparatos que terminaban moviendo la mandíbula fuera de su lugar y sin apegarse a un diagnóstico certero. Hoy, si tú tienes una cara larga, primero, no quiero que movamos el cóndilo de su lugar, y segundo, hay que tratar el efecto de esa cara larga. Que es de primordial importancia. Así es. Muy bien, y además es un factor estético muy importante que el paciente a un futuro no lo va a agradecer, porque tratar de mejorar una cara larga, pues es también un reto profesional Así para es. nosotros. A ver, Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. cuando los niñitos son pequeños, lo que queremos es que sus alvéolos, donde están puestos los dientes, no se siga haciendo largo. Es la única parte donde los dentistas podemos actuar. Entonces, lo que hacemos es ponerle el freno, digamos, al crecimiento de los alvéolos, y permitimos que todas las demás estructuras crezcan. Y al frenar el crecimiento de los alvéolos, generalmente vamos compensando el crecimiento de la cara hacia arriba y hacia adelante, de tal manera que, dependiendo del tiempo de tratamiento que tengamos, generalmente va a haber una mejoría. Y, por ejemplo, en esta secuencia... Vamos a ver, Javier, si nos puedes presentar la secuencia de manera de que... Muy bien. Exacto. Si tiene una rama más corta, ya no caben los dientes, adelante, y lo que hace es rotar la mandíbula hacia abajo. Se van haciendo... Sí. Obviamente el ángulo goniaco, se abre el plano mandibular. Así es. Y se empieza a hacer, digamos, la cara hacia abajo, donde el cuello, como usted dice, el mentón se acerca, digamos, al cuello. Y bueno, vamos a ver Hay problemas respiratorios, hay problemas articulares. Y entonces lo que hacemos es ponerle un plano de acrílico, y entonces el paciente muerde, y debido a su fuerza muscular, hace las veces de este tornillo, de esta compresión, y evita que el alvéolo siga creciendo. Adelante. Entonces, el alvéolo, a través de este músculo macetero, es frenado en su crecimiento. Por lo tanto, la mandíbula va a rotar hacia arriba y hacia adelante. Se proyecta más, y al momento en que se proyecta, se disminuye Adelante. la dimensión vertical. ¿Nos pasas la siguiente, por favor, Javier? Toda la secuencia de una vez. Javier, por favor. Y entonces la mandíbula rota hacia arriba y hacia adelante. Como estamos viendo aquí en esta secuencia fotográfica, donde obviamente la mandíbula, que es el único hueso que se encuentra, lo único que lo frena es básicamente el contacto con los dientes de arriba.
Entonces el chiste es obviamente no permitir que haya un crecimiento de estos alvéolos, como menciona el doctor, hacia la parte de arriba, conteniéndolo, manteniéndolo, mientras el resto de la mandíbula va creciendo, ¿verdad? Así es. Y esto va girando sobre lo que es el cóndilo, doctor. Así es. Con la fuerza del músculo macetero, cada vez que lo muerde. montamos en el articulador. Perfecto. Podemos pasar al caso clínico, las dos más adelante. Otra, ahí. Este caso clínico es una imagen, fue atendido por la doctora Pamela Carrillo, y la doctora Pame lo que hizo fue recibir esta niña. La verdad es que a mí me costó un poquito de miedo porque era una niña que ya estaba terminando de crecer. Adelante, la tomó. Esta es su imagen inicial. Adelante. Y empezó el tratamiento con un control vertical y obviamente le colocó bracket para alinear sus dientes y también hacer un control anterior. Adelante. Doctor, ¿con qué logró el control vertical? O sea, ¿con qué frenó el crecimiento? Usó un bite block muy grueso. Como un plano de mordida. Así es, muy grueso, y lo mantuvo ahí casi un año. Muy bien. Entonces, cuando lo retiró, rotó. ¿Cuánto abren la mordida este tipo de bite block? O sea, hay diferentes, entre nosotros como ortodoncistas pues tenemos diferentes formaciones. Exacto. Por ejemplo, a mí me dicen no lo puedes abrir más de 4 milímetros, a lo mejor usted dice no, yo lo abro de 2 en 2. ¿Cuál es el parámetro que ustedes siguen? Nosotros, primero que nada, trazamos su cefalometría, y si el paciente es un paciente vertical severo, decidimos que el bite block hecho en el articulador tenga un grosor de 4 a 5 milímetros. Y si el paciente tiene un crecimiento vertical ligero, generalmente usamos un bite block de 2 milímetros. Estamos de vuelta aquí en el programa Odontología para Todos con un doctor colega, amigo, una persona muy preparada, una eminencia en el campo de la odontología. Él es el doctor Alfonso Reyes Dodero, que también egresó de la OMEI, y estábamos platicando de casos clínicos muy interesantes. Una niña donde estaba siendo tratada por una dimensión vertical exagerada, un crecimiento vertical, y el doctor nos estaba mostrando un caso clínico de una niña que fue tratada. Y bueno, pues quisiéramos que nos siguiera explicando esta paciente, doctor. Sí, les decía que el punto aquí fue pensar en que teníamos que frenar el crecimiento de los alvéolos. La doctora Pamela tenía que frenar el crecimiento de los alvéolos, y lo que hizo fue eso, exactamente frenar el crecimiento vertical de sus alvéolos y colocar brackets, y a través del tiempo fue reduciendo el tamaño de los alvéolos. No todo el tiempo la niña fue un resultado parecido a pero adelante, ahí, por ejemplo, en el Inter. Vemos la diferencia entre el inicio y vemos pues digamos la fotografía de progreso o el avance, ¿verdad? Así es. Y entonces, cuando... Híjole, muy marcado, doctor. Sí, sí. Cuando la atendió en la parte superior, por ejemplo, redujo el tamaño del hueso, pero la encía sobraba por montones, y entonces tuvo que recortar su encía, hacer una gingivoplastía. Cada vez que iba reduciendo el tamaño de los alvéolos, la encía iba quedando sobrante, entonces tenía que ir haciendo cortes. Pero al final, aquí no es el final, pero prácticamente en el final ella ha cambiado muchísimo la dirección de su crecimiento. Muchísimo, es un caso muy notorio, doctor, y realmente, pues bueno, aquí lo importante también es ver que los pacientes, si no tienen una corrección a tiempo durante una etapa temprana, en un estadio temprano, antes de que dejen de crecer, pues estos pacientes a veces con estas dimensiones verticales tan exageradas, pues se tienen que ir a cirugía ortognática, ¿verdad? Así es. De hecho, esta chica fue considerada 2 veces por los ortodoncistas para hacerle cirugía ortognática. En realidad, yo también le tenía poca fe porque tenía 12 años cuando empezó el tratamiento, y eso te limita mucho en un tratamiento ortopédico. Generalmente la mejor edad para iniciar un tratamiento ortopédico es a los 9 años. Ella empezó a los 12, y entonces, de manera muy valiente, la empezaron a atender la doctora Pamela, y en este caso tuvo muy buen resultado. Yo creo que tenía un remanente de crecimiento, y ella, pues a lo mejor su crecimiento no fue tan
temprano y eso ayudó para que fuera favorecida por el tratamiento, pues que básicamente es ortopédico con estos Bite-Block, ¿verdad? Sí, pero aquí sucede algo muy interesante que tú mencionabas. La chica dejó de ir a la escuela por el bullying que recibía. O sea, ella abandonó los estudios y de hecho incluso su papá la abandonó porque decía que no era su hija y empezó a tener problemas de adaptación social. Entonces, después de que la doctora Pamela la atendió, la chica regresó a la escuela y hasta ahora, hasta fiesta de 15 años quiere. Entonces, quiere decir que te va regresando la seguridad conforme... La autoestima. Sí, sí. Entonces, no importa si tienes el pie grande o chico, casi nadie lo va a notar. Pero si tienes una cara que tiene alguna deformación, en este caso vertical, generalmente todo el mundo lo va a señalar. Como el compañero que decía que tenía cara de caballo, sí, sí. El anunciante del detergente. Así es. Entonces, en este caso, la chica mejoró sustancialmente y entonces la búsqueda de esas mejoras en la cara del paciente a través de la ortopedia, cualquier tipo de ortopedia que sea, siempre y cuando podamos demostrar que le devolvimos parte de la salud al paciente y que no le creamos un efecto secundario. Muy bien. ¿Y trae alguna otra fotografía? Vamos a ver la siguiente. Esta es una imagen, obviamente, también un comparativo de lo que es el progreso. ¿Necesitó también, además, extracciones, doctor, o no le hicieron extracciones a este paciente? En este caso no le hicieron extracciones porque de la mano, con el problema que traía, la chica tenía las arcadas muy atrésicas. Y entonces, el expander esa cantidad hizo que mejorara su condición. Pero sí, el reto fue la cantidad de intrusiones que se hizo por todos lados y un reto para el periodoncista porque era como cliente frecuente, ¿no? Cada vez que reducía la dimensión de su cara, pues el periodoncista tenía que ir reduciendo la dimensión de su encía. Ir recortando. Sí, sí. Como Muy la bien. foto anterior. ¿Me puedes regresar a la foto Regresamos, anterior? Javier, una fotografía anterior a esta. Otra. ¿Otra? Ahí. Entonces... Por la sonrisa gingival, Sí. Es un crecimiento vertical. A ver, si me pueden ahora enfocar a mí, yo lo voy a tratar de explicar, doctor, de una manera más gráfica. Yo tengo fama porque soy como que explico con peras y manzanas. No, eso está muy bien. Y entonces, bueno, yo quiero mostrar esta que es como un gráfico. Aquí tiene, digamos, el centro de rotación de la mandíbula, que si ustedes me ven, cada vez que abrimos y cerramos la boca, aquí, que este es el cóndilo, ahí va a girar la mandíbula sobre esa parte. Y entonces, bueno, aquí yo lo traigo fijo en estas 4 partes, pero cada vez que nosotros abrimos y cerramos la boca, esto va a topar con los dientes de arriba. Y entonces hasta que la mandíbula encuentre los dientes de arriba, ahí va a quedar. Y el plano mandibular en los pacientes con crecimiento vertical, si esta parte de arriba también salió mucho, está muy salida, muy evertida, y entonces enseña la encía, pues entonces automáticamente la mandíbula no alcanza a rotar lo suficiente y se queda así topando las muelas de arriba con las muelas de abajo, y la mandíbula pues entonces va a presentar una inclinación y esto va a ser la cara muy larga. ¿Qué sucede? Que nosotros si detenemos esto o vamos metiendo la parte de arriba o impidiendo que siga creciendo, que siga con este patrón de crecimiento, pues lo que vamos a hacer es que con estos planos de mordida, que son como unos plásticos que mete uno entre medio de las muelas, y va haciendo con la fuerza de la masticación del músculo macetero, cada vez que muerde, pues se va intruyendo y va haciendo que la mandíbula rote sobre estos pines rojos y que vaya girando hacia arriba para que se vaya cerrando la dimensión vertical, que es la altura que tenemos. Sobre todo estéticamente es muy importante el crecimiento vertical del tercio inferior, que es de la espina nasal inferior a lo que es el mentón, ¿verdad? Prácticamente eso es explicado con peras y manzanas. Doctor, ¿qué aspectos importantes considera usted al momento de hacer la planeación para estos tratamientos, que son tratamientos que representan un reto para todos nosotros? Generalmente nosotros creemos que la primera parte de un tratamiento, la primera fase de un tratamiento, es el diagnóstico al cuadrado. O sea,
todo lo que hagas para hacer un correcto diagnóstico generalmente conlleva a un tratamiento simple, a un tratamiento mucho más fácil, a un tratamiento mucho más terso, donde no voy a tener que descubrir en cada cita qué es lo que voy a hacer, sino que va a ser de manera sutil. Entonces, sí, nos acompañamos desde fotografías, montaje en el articulador. Hoy está de moda la tomografía, ¿cierto? Y increíblemente, mientras antes no tomábamos tomografía, no teníamos tantos problemas. Ahora tomamos tomografías y descubrimos que los pacientes tienen más problemas de los que pensábamos. Y esto viene de la mano en tener un diagnóstico, y después del diagnóstico, aunque parezca increíble, tratamos de apegarnos lo más posible al diagnóstico. ¿Por qué? Porque es increíble, la mayor parte de mis colegas trazan una radiografía, se dan cuenta que el paciente tiene la cara larga, y la dirección del tratamiento es avanzar la mandíbula, y entonces en alguna parte nos perdimos y tenemos que cambiar ese chip, doctor, donde no tenemos que llevar la mandíbula hacia adelante, sino más bien tenemos que hacer que rote, ¿verdad? Y ya una vez que rote, porque prácticamente tenemos que encontrar cuál es la causa y eliminando la causa, tratando la causa, en lugar de, porque de la otra manera es como con una compensación. Así es. Y generalmente terminas dejando unas secuelas muy grandes. Entonces tal vez el maestro Ortiz Monasterio decía, nunca el beneficio puede ser menor que las secuelas. Y a veces dejamos secuelas enormes. Entonces, para nosotros es apegarse al diagnóstico. Cara larga, tratamiento, hacerla más corta. Cara corta, tratamiento, hacerla más larga. Así es simple, ¿no? Y aunque es más fácil abrir una dimensión corta, doctor, representa un reto realmente impresionante cerrar una dimensión aumentada a un tercio inferior crecido, ¿verdad? Así es. Y nosotros, bueno, también le llamamos crecimiento hiperdivergente, sí. Se le llama crecimiento vertical, se le llama, como ustedes quieran, ser una cara dolicofacial, dolicocefálico, tener, dependiendo de la formación de nosotros los ortodoncistas, porque todos los ortodoncistas nosotros pues tenemos la misma especialidad, pero a veces como que pareciera que no hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Así es. Medio nos entendemos, pero a veces pareciera que usamos técnicas diferentes, y aquí lo que hay que hacer es, bueno, estar abierto de mente, de criterio, para poder lograr un beneficio para nuestros pacientes. Así es. Y ese siempre será el objetivo, hacer que tus pacientes mejoren, que estén mucho mejor que antes. Tal vez tú no puedes revertir del total de la enfermedad, pero puedes revertirla lo suficiente para que el paciente tenga una vida normal. Y es decir, a lo mejor esta niña ya no es tan vertical, pero nunca va a ser a lo mejor dimensión corta o horizontal, un crecimiento horizontal, pero podemos acercarla lo más que se puede. De hecho, ya la acercaron lo más que se pueda hacia una dimensión pues más estable, un crecimiento vertical que yo diría que ya no es cara larga, yo diría casi que se encuentra en el punto intermedio. Y sobre todo hacer que el resto del crecimiento que le falta sea en esta dirección, porque el reto no termina ahí. El reto termina cuando el paciente deje de crecer. Así es. Así es. Pues bueno, el tiempo se nos ha agotado. Solamente me queda agradecer la presencia al doctor Alfonso Reyes Dodero, quien le hago una extensa invitación para que en ocasiones posteriores, a ver si nos quiere acompañar y nos haga el favor de compartir sus conocimientos, que son muy amplios. Y a ustedes los espero en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Recuerden suscribirse al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en el canal de YouTube también. Hasta la próxima.